¿Cuáles son las 7 poderosas formas de recuperar el respeto cuando tus hijos ya no te respetan? Hay un dolor silencioso que muchos padres y madres cargan como si fuera una vergüenza. Un dolor que no se exhibe porque no queda bien decirlo, porque socialmente se espera que uno entienda, que uno aguante, que uno no se queje, y sin embargo ese dolor existe. Y cuando existe, se instala en el cuerpo, en el pecho apretado, en la garganta que traga palabras, en la sensación de estar envejeciendo no por los años, sino por el desgaste. Es el dolor de mirar a los hijos y descubrir que ya no son aquellos pequeños que te buscaban con los ojos, que te llamaban por la noche, que necesitaban tu mano para cruzar la calle. Han crecido, y al crecer cambió su mundo, sus prioridades, sus urgencias, su manera de mirar, y a veces, y esto es lo que duele, cambió también su manera de tratarte. Tal vez conozcas esa escena. La vivís en una frase cortante, en un gesto de fastidio, en una interrupción, en una corrección hecha con soberbia, en una indiferencia que se vuelve rutina. Intentás aconsejar y te frenan. Intentás compartir algo y te ignoran. Preguntás con afecto y te contestan como si estuvieras molestando. Y entonces aparece la pregunta que humilla por dentro. ¿En qué me equivoqué? Y detrás de esa pregunta hay otra, más cruda todavía. ¿Cómo se llega a esto después de todo lo que hice? Porque sí, hiciste mucho. Cambiaste noches de sueño por fiebres, cambiaste planes por necesidades, cambiaste silencios por paz, y en ese intento de sostener, a veces te fuiste borrando, te acostumbraste a ceder para evitar conflictos, a callarte para no empeorar las cosas, a normalizar tonos y formas que antes jamás hubieras aceptado. Y un día te das cuenta de que estás viviendo una paradoja. Los amaste tanto que sin querer los educaste en la idea de que siempre ibas a estar incluso cuando te lastimaran. Y entonces, cuando el respeto empieza a faltar, muchos padres reaccionan como pueden. Recuerdan sacrificios, exigen reconocimiento, enumeran lo dado, intentan hacer entrar en razón. Pero la mayoría de las veces eso no funciona. Y no funciona porque el respeto no se implanta con una factura emocional. El respeto no nace del reproche. El respeto nace de otra cosa, de una presencia. Hay una idea atribuida a Confucio, y más allá de la exactitud histórica, lo importante es la verdad psicológica que contiene, que lo resume con crudeza. Cuando el río se entrega demasiado, se vuelve barro. Cuando un padre se inclina demasiado, se hunde. Y lo que se hunde deja de ser visto. Por eso, este espacio no es una cacería contra tus hijos. No es un tribunal. No es una invitación a la venganza ni a la frialdad. Es una invitación a algo más difícil. Volver a vos. Recuperar tu lugar sin gritar. Sin humillarte. Sin mendigar. No para ganar una pelea, sino para ordenar una relación. Y acá viene una buena noticia. El respeto se puede recuperar. Pero no empieza en ellos. Empieza en vos. Empieza cuando dejás de pedir permiso para existir en tu propia vida. Empieza cuando recordás que ser padre o madre no te quita dignidad, te la exige. Voy a proponerte 7 movimientos internos, 7 formas no de controlar a tus hijos sino de recuperar tu eje. Y cuando un padre recupera su eje, el vínculo cambia. A veces el hijo cambia, a veces no, pero vos dejás de vivir de rodillas. Primera forma, dejá de buscar aprobación. En algún punto, sin darte cuenta, empezaste a querer ser aceptado por tus hijos, a querer caerles bien, a evitar ser el malo, a reducirte para no incomodar. Y eso, aunque nace del amor, termina generando lo contrario del respeto. Porque el respeto no crece donde hay sumisión. Crece donde hay límites, coherencia, firmeza serena. El deseo de agradar es comprensible, pero tiene un costo, te va erosionando la autoridad. Y no hablo de autoridad como poder sobre el otro, sino como peso simbólico, ese peso que hace que tu palabra tenga valor sin tener que imponerse. Muchos padres confunden amor con disponibilidad absoluta, y la disponibilidad absoluta, con el tiempo, se vuelve invisible. Lo garantizado se da por hecho, y lo dado por hecho deja de valorarse. La primera frase que cambia una dinámica no es agresiva, es simple. Y se dice sin justificar, no acepto que me hables así. Cuando estés tranquilo, hablamos. Yo merezco respeto. Y después, silencio. No explicación,
No debate. Silencio. Porque si explicás demasiado, volvés a ponerte debajo. Y no es tu lugar. Segunda forma. No discutas para que te respeten. Hay una trampa en el conflicto. Creer que si lográs que el otro entienda, el otro va a cambiar. Y a veces, aunque entienda, no cambia, porque el problema no es de comprensión, es de posición. Discutir con un hijo adulto suele terminar en lo mismo. Cada uno defendiendo su versión, el vínculo desgastándose, las heridas viejas apareciendo, la impotencia creciendo, y el respeto, en vez de acercarse, se aleja más. Porque cuando levantás la voz para que te escuchen, ya estás mostrando que tu presencia no alcanza por sí sola. El respeto no se convence, se encarna. Se encarna en la calma, en la coherencia, en el modo de estar. Tus hijos pueden resistir tus palabras, pero no pueden ignorar para siempre tu transformación. Tercera forma, soltá la dependencia emocional. Esto es difícil, porque en muchos casos cuando los hijos crecen, el padre o la madre queda mirando un lugar vacío, un lugar que antes estaba lleno de demanda, de rutina, de función. Y entonces empezás a esperar. Esperás un mensaje, esperás una visita, esperás un ¿cómo estás? Y cuando no llega, se instala la sensación de abandono. Pero ojo, extrañar no es depender. Extrañar es humano. Depender es convertir la ausencia del otro en la medida de tu valor. La dependencia emocional aparece cuando tu bienestar depende de que te llamen, cuando tu paz depende de que te elijan, cuando tu día depende de que te miren, y eso, sin querer, genera una energía pesada, porque el hijo lo siente que si no aparece, te destruye, y nadie puede amar bien bajo amenaza de destrucción. Amar sin depender es el gesto más adulto que un padre puede ofrecer, es decir, te amo, pero no me pierdo si no estás. Y ese mensaje, aunque no se diga con palabras, se siente en la vida que construís. Cuarta forma, poné límites y sostenelos. No hay respeto sin límite, y el límite no es castigo, es frontera, es decir, hasta acá. Y el límite no se sostiene con gritos, se sostiene con coherencia. Si tu hijo levanta el tono, no respondas al tono. Responde al límite. No voy a hablar si me gritás, y te retirás, no para manipular, para cuidarte. Para mostrar que tu presencia no está disponible a cualquier precio. Al principio puede haber resistencia, puede haber enojo, incluso puede haber distancia, pero esa distancia ya estaba, solo que disfrazada de convivencia. El límite a veces hace visible lo que estaba oculto. Quinta forma, deja de dar en automático. Dar es hermoso, pero dar sin medida, sin discernimiento, sin reciprocidad mínima, se convierte en una forma de autoabandono. Y el autoabandono enseña al otro a tratarte como recurso. Muchos padres sostienen económicamente, emocionalmente, logísticamente a hijos adultos que no agradecen. Y lo toleran por miedo. Miedo a que se vayan del todo. Prefieren ser usados a ser olvidados. Y ese es el pacto más triste. Dar conscientemente no es dejar de amar, es amar sin destruirte. Es ayudar cuando hay respeto, es colaborar cuando hay reconocimiento, es estar presente sin convertirte en un servicio permanente. Sexta forma, construir una vida que no gire alrededor de ellos. La maternidad y la paternidad son enormes, pero no pueden ser el único territorio. Cuando todo tu mundo gira en torno a tus hijos, el día que ellos giran hacia su vida, vos quedás sin centro. Y desde ese vacío se reclama, se reprocha, se sufre. Construir una vida propia no es traicionar el amor, es dignificarlo, es mostrarles que hay un adulto completo delante de ellos, una persona con intereses, con amigos, con proyectos, con alegría, con rutina propia. Cuando un padre vuelve a vivir, no se vuelve menos padre, se vuelve más respetable, porque ya no está esperando migajas, está habitando su tiempo. Séptima forma, perdoná, pero no te anules. Perdonar libera, pero perdonar no es permitir. Perdonar no es tragar todo. Perdonar no es fingir que no duele. Perdonar es soltar la piedra, sí, pero sin volver a pisar la misma espina. Podés perdonar a tu hijo por su torpeza emocional, por su inmadurez,
por su ingratitud, incluso por su dureza, y al mismo tiempo decir, yo no acepto ese trato, porque el perdón sin límite es una forma de repetición, y vos no estás acá para repetir lo que te lastima. Estas 7 formas no son magia, no prometen que mañana tu hijo te abrace llorando, no prometen un guión perfecto para una conversación ideal, prometen algo más real, recuperarte, volver a tu lugar. Y cuando un padre vuelve a su lugar, pasan 2 cosas posibles. O el hijo se reordena y se acerca desde otro registro, o no lo hace. Pero vos dejás de vivir en función de esa respuesta, y eso, aunque suene silencioso, es enorme. Porque el respeto que más importa es el primero, el que te devolvés a vos mismo. Si hoy sentís que todo esto te tocó, no corras a confrontar, no vayas a aplicar nada como técnica, solo quédate con una idea simple para empezar. No hagas más lo que te borra, no digas más lo que te humilla, no aceptes más lo que te lastima, y si tenés que decir una sola frase para abrir un camino nuevo, que sea esta, dicha en voz baja pero con una certeza adulta. Te amo, pero también me respeto, y no voy a perderme para que me quieras. Ahí empieza todo. Y hay algo más que suele aparecer cuando un padre o una madre empieza a recuperar su lugar. Culpa. Una culpa sutil, persistente, que se disfraza de pregunta moral. ¿No estaré siendo egoísta? ¿No estaré exagerando? ¿No debería aguantar un poco más? Esa culpa no nace del amor verdadero. Nace del hábito, del mandato aprendido, de años escuchando que un buen padre es el que siempre cede, el que siempre entiende, el que siempre está, aunque por dentro se esté vaciando. Pero amar no es desaparecer, y cuidar no es soportarlo todo. Cuando un padre empieza a decir hasta acá, el cuerpo tiembla, porque durante años se entrenó para decir sí. Decir no parece una traición, y sin embargo muchas veces ese no es el primer acto de honestidad consigo mismo en décadas. No es rechazo al hijo, es respeto por uno mismo. Y esto conviene decirlo con claridad. El respeto no se mendiga, se irradia. Se irradia cuando tu palabra coincide con tus actos, cuando no decís una cosa y haces otra, cuando no amenazás con límites que no vas a sostener, cuando no gritás desde la impotencia, sino que te corres desde la dignidad. Hay padres que creen que poner límites los va a dejar solos, y a veces al principio ocurre un silencio nuevo, un silencio incómodo. Pero ese silencio no siempre es abandono. A veces es reacomodamiento. A veces es el otro aprendiendo a relacionarse con alguien que dejó de estar disponible en automático. Y aun cuando ese silencio no se transforma en acercamiento, hay algo que sí se transforma. Vos dejás de vivir esperando. Y dejar de esperar es una forma profunda de libertad, porque la espera constante desgasta, convierte cada día en una evaluación. ¿Llamó o no llamó? ¿Se acordó o no se acordó? ¿Me tuvo en cuenta o no? Vivir así es vivir a merced de gestos ajenos. Cuando recuperás tu eje, esos gestos dejan de definirte, te alegran si llegan, no te destruyen si no llegan. Este cambio no ocurre de un día para el otro. No es un interruptor, es un proceso que implica revisar creencias profundas, la idea de que si no das, no te quieren, de que si no cedes, te pierden, de que si no estás disponible, sos malo. Todas esas ideas necesitan ser puestas en duda, porque fueron útiles en una etapa pero pueden volverse tóxicas en otra. Hay una verdad que cuesta aceptar. Los hijos no pueden ser el centro emocional permanente de la vida de sus padres adultos. No porque no amen, sino porque no les corresponde. Cada generación tiene que sostener su propia vida. Cuando un padre deposita su sentido vital completo en sus hijos, les entrega una carga imposible de devolver. Y muchos hijos, frente a esa carga, se defienden, a veces con distancia, a veces con frialdad, a veces con ironía, no porque no quieran, sino porque no saben cómo responder a una expectativa tan grande. Por eso, cuando vos empezás a correrte, no estás rompiendo el vínculo, estás sacándole peso, estás diciendo sin palabras, yo me hago cargo de mi vida, vos no tenés que salvarme. Y eso, paradójicamente, abre la posibilidad de un encuentro más sano. También es importante aceptar algo que suele doler. No todos los vínculos se transforman como deseamos.
A veces hacemos todo el trabajo interno y el otro no acompaña, y eso duele. Pero incluso ahí hay una ganancia inmensa. Dejás de negociar tu dignidad por migajas de afecto. Ser respetado no es ser obedecido, es ser considerado. Y la consideración empieza cuando vos mismo te considerás, cuando dejás de justificar lo injustificable, cuando dejás de explicar de más, cuando dejás de aceptar lo que te lastima solo para no incomodar. Hay padres que dicen, pero si no digo nada, siento que me trago todo. Y tienen razón. Por eso no se trata de callar siempre, se trata de elegir cuándo hablar y desde dónde. Hablar desde el enojo suele empeorar las cosas. Hablar desde la herida abierta suele volverse reproche. Pero hablar desde la claridad, con pocas palabras y actos firmes, tiene otro peso. Una frase dicha con calma, sostenida en el tiempo, vale más que 1000 discursos desesperados. Un límite respetado vale más que una súplica. Una vida vivida con coherencia vale más que cualquier reclamo. Y acá aparece algo central. El ejemplo no es lo que decís, es lo que tolerás. Si tolerás el destrato, enseñás destrato. Si tolerás la indiferencia, enseñás indiferencia. Si tolerás el abuso emocional, enseñás que tu lugar es ese. No porque quieras, sino porque eso es lo que se aprende de los hechos. Cambiar eso no es castigar a nadie. Es educar tarde, pero a tiempo. Muchos padres sienten que ya es tarde para cambiar, que ya están grandes, que así quedó la relación. Pero los vínculos no tienen edad, tienen dinámicas, y las dinámicas pueden transformarse mientras haya alguien dispuesto a ocupar un lugar distinto. Incluso si tus hijos no cambian, vos cambiás, y eso modifica todo tu mundo interno. Dormís distinto, pensás distinto, caminás distinto, porque dejás de sentirte pequeño frente a quienes criaste, recuperás una verticalidad perdida. No se trata de imponerte, se trata de volver a estar de pie, y estar de pie no es endurecerse, es ablandarse por dentro sin desarmarse por fuera, es poder amar sin suplicar, es poder dar sin vaciarte, es poder perdonar sin repetir. Tal vez nunca escuches las palabras que esperabas, tal vez no haya un reconocimiento explícito, tal vez no llegue el gesto que soñabas, y aún así podés vivir en paz. Porque la paz no llega cuando el otro repara, llega cuando vos dejás de pedirle al otro que repare lo que solo vos podés sostener. El respeto más profundo no siempre viene del otro. A veces llega cuando vos dejás de traicionarte. Y si hoy algo de todo esto te incomodó, no lo rechaces. La incomodidad suele ser señal de movimiento, de algo que quiere cambiar. No apures respuestas, no tomes decisiones impulsivas, solo observa dónde te estás perdiendo. Y empezá por ahí. No necesitas grandes gestos, a veces basta con uno pequeño, no responder un mal tono, no explicar de más, no correr cuando te llaman solo para pedir, no sacrificarte por costumbre. Cada uno de esos gestos te devuelve un poco de vos, y cuando vos volvés, el vínculo se reordena, o se revela, y cualquiera de las dos cosas es más honesta que seguir viviendo borrado. Y hay un punto al que inevitablemente se llega cuando un padre o una madre empieza a mirarse con honestidad. El momento en que descubre que gran parte de su sufrimiento no proviene solo del trato del hijo, sino del lugar interno desde el que se relaciona con él. No es una acusación, es una revelación. Duele, pero libera, porque muchas veces no es el gesto frío lo que más hiere, sino la expectativa que había detrás, la expectativa de ser reconocido, de ser agradecido, de ser validado. Y cuando esa expectativa no se cumple, el dolor se vuelve más profundo, porque no es solo no me respetan, sino todo lo que fui no alcanzó. Ese pensamiento es devastador y además falso. No es cierto que no alcanzó. Lo que pasa es que el amor dado desde el sacrificio constante no siempre se traduce en respeto, se traduce en hábito, y el hábito anestesia. No por maldad, sino por funcionamiento humano. El cerebro se acostumbra a lo que siempre está, a lo que no se pierde, a lo que no pone condiciones. Y cuando eso ocurre, deja de registrar el valor. Por eso, cuando empezás a cambiar tu posición, el entorno se descoloca. No solo tus hijos, vos también. Porque deja de existir ese guión conocido en el que vos dabas y el otro tomaba. Aparece algo nuevo, la incertidumbre.
y la incertidumbre asusta porque ya no sabes cómo va a reaccionar el otro. Pero hay una verdad que tranquiliza. No necesitas controlar la reacción del otro para estar bien. Ese es uno de los aprendizajes más difíciles y más transformadores. Durante años viviste pendiente de cómo estaban ellos. Ahora te toca aprender a estar pendiente de cómo estás vos. Eso